Es Carol Itzel Sánchez Ruiz y el día de hoy estaré explicando un poco de lo que es la comunicación digital y análoga. La comunicación guía a la comunidad al entendimiento, la intimidad y la valoración mutua. Roald May. Tenemos que la comunicación va a ser todo este intercambio de información activo que va a tener repercusiones. Para empezar, tenemos la comunicación análoga. Esta va a ser el tipo de comunicación no verbal, que va a estar enfocada en los gestos, posturas, símbolos, movimientos corporales, etc. En esta se remarca el hecho de que todo cuenta, que es imposible interrumpir ese proceso de continuidad que tiene la comunicación. Y bueno, tenemos que la comunicación análoga se da antes que la digital y se centra en el aspecto relacional. Está constituida por todos aquellos indicadores comunicacionales que aparezcan en el contexto donde se estén interactuando emisor y receptor. Después tenemos su importancia. La importancia de este tipo de comunicación viene del hecho de que es la encargada de definir la distancia social que va a unir y separar a los interlocutores, es decir, al emisor y al receptor. Va a marcar y señalar las recíprocas posiciones sociales relacionalmente ocupadas. Vamos a ver que como que por se va a guardar cierta relación, aunque no exacta, con el significado de los símbolos. De hecho, no hay un método específico para diferenciar, o bueno, un concepto para diferenciar de manera precisa ciertas expresiones, pues tenemos que son auténticas. Por lo general se dan de manera espontánea, en el momento, sin pensarlo mucho. Tenemos que también son accesibles, es decir, cualquier persona las puede emitir y también interpretar. Y tenemos también que hace referencia a fenómenos continuos, es decir, aporta información sobre relaciones que no pueden descomponerse. Cuando se habla de comunicación análoga, también se hace referencia al sistema de comunicación y el tipo de señal que se transmite. En resumen, tenemos que la comunicación análoga refiere a todos aquellos factores no verbales que transmiten información entre emisor y receptor. Ahora bien, tenemos la comunicación digital. Tenemos que este es un tipo de comunicación que va a transmitir información a través de los símbolos. Por otro lado, tenemos un subtipo, que es el que emplea la tecnología como medio de comunicación. La comunicación digital, de manera general, va a centrarse en el aspecto relativo al contenido. Y vemos que los nuevos métodos de comunicación han cambiado las bases de toda la teoría de la información. Ahora tenemos las implicaciones. Vamos a ver que los símbolos empleados en la comunicación digital van a ser o lingüísticos o escritos, y que sus significados son definidos por medio de consensos. Es decir, va a haber un acuerdo semántico. No va a existir una correlación entre palabra y la cosa que se representa. En el resto del video vamos a hablar de este subtipo que hace referencia a las nuevas tecnologías. Algunas de sus características son que, va a haber hipertextualidad, es decir, que podemos comunicar con algo más allá del texto, con videos, imágenes, documentos, etc. Después tenemos la inmediatez, es decir, que vamos a poder facilitar este proceso de transmisión y recepción de información porque se va a dar de una manera más rápida gracias a los avances tecnológicos que tenemos en esta nueva era. Después tenemos la interactividad. Las personas que están dentro del Internet, que es la red de redes, van a poder comunicarse y tener esta interacción con personas que van a estar a lo mejor no cerca físicamente. Y pues ya no va a haber esta barrera física que va a impedir la comunicación. Después tenemos la virtualidad, es decir, todo se va a dar dentro de la web y de cierta forma va a ser algo que no es real. Después tenemos la recuperabilidad y la reusabilidad. Estas dos características va a hacer referencia a que todo lo que está subido en Internet tiene ese propósito de ser compartido con otros usuarios
para que estos puedan rescatar lo que ellos necesiten. Nos vamos a centrar en este aspecto de la virtualidad. Tenemos que las nuevas generaciones van a incorporar el Internet como un medio de comunicación cotidiano. De hecho, ya lo estamos viendo en la actualidad. Y que esto va a crear nuevos lenguajes. La red en sí es conocida como la autopista de la información. Podemos apreciar que gracias a este tipo de comunicación se ha conseguido poner al alcance de cualquiera un número infinito de datos. Llegados a este punto, creo que sería relevante mencionar algunos componentes del proceso comunicativo. Bueno, para el primero tenemos que la fuente va a ser el lugar de donde emana la información, el lugar de donde salen los datos. Después tenemos el emisor, que va a ser el encargado de codificar el mensaje. Va a elegir, seleccionar los signos adecuados para poder transmitir su mensaje. Después tenemos el receptor. El receptor va a ser el encargado de decodificar o interpretar el mensaje que envió el emisor. Después tenemos el código. El código va a ser todo este conjunto de reglas que va a tener que ver con este consenso que se hace respecto al significado de los signos y los símbolos que se van a utilizar para tener este intercambio de información. Después tenemos el mensaje, que va a ser el contenido de la información. Debemos resaltar que esto no se va a limitar solo a las palabras, sino también a su significado. Es decir, va a ser este conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos. Y bueno, después tenemos el canal, que va a ser el medio a través del cual se va a transmitir la información. Después tenemos el referente, que tenemos que es la realidad percibida a través del mensaje. Sabemos que gracias a este consenso y a nuestras experiencias, el símbolo va a tener un significado específico para nosotros, de cómo nosotros percibimos la realidad. Después tenemos la interferencia, que va a ser la perturbación que va a sufrir la señal en un proceso común, es decir, la irrupción, y que va a impedir que el mensaje llegue de manera completa y comprensible hacia el emisor. Y bueno, después tenemos situación, que va a ser el tiempo y el lugar en el que se va a realizar en el acto de comunicación. Y por último tenemos la retroalimentación, que va a ser la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se produzca una respuesta. Esta va a ser la manera en la que el emisor se va a dar cuenta si el receptor entendió de manera correcta el mensaje y, para empezar, si lo recibió. Para finalizar, cabe resaltar que en sí la comunicación digital ha traído toda una revolución comunicativa. El proceso de comunicación se da de una manera bastante diferente, en la que, bueno, está en constante cambio y pues el ser humano tiene que estar en constante adaptación a estas nuevas herramientas que se le presentan. Vemos que, por ejemplo, dentro del ámbito escolar, se cambian los libros de texto por unos digitales, ya hay medios más interactivos por los cuales el profesor puede realizar esta retroalimentación, que serían los test de internet o actividades didácticas que vienen dentro de otro tipo de plataformas. Y vemos que todo va a estar compacto dentro de un solo dispositivo, y que ya no es necesario llevar todas las hojas, todos los apuntes, o la mochila completa con todos los útiles escolares. Y bueno, que esto va a representar una facilidad dentro de todo este ámbito. Muchas gracias por su atención.